como lo anunciamos, nos acompaña Humberto Jara, periodista, escritor. Hemos leído y disfrutado mucho de sus libros, pero su última entrega ha sido esta, Abimael, el sendero del terror. Cuenta justamente la vida de los fundadores de Sendero Luminoso, pero claro, deja un poco de lado, no lo deja de lado porque después lo toma, pero todo lo que fue Sendero Luminoso desde mucho antes de pasar a las acciones armadas ahí en el año 80, ¿verdad? En el año 80. ¿Qué fue todo lo que pasó anteriormente? De esto trata el libro de Humberto Jara. Humberto, muy buenas noches, gracias por tenerte acá, un placer. Cristian, ¿cómo estás? Y gracias por la invitación también. Cuéntame un poco la importancia de contar qué fue todo lo que ocurrió, sobre todo con Augusta Latorre y Abimael Guzmán, antes de entrar a la lucha armada en un lejano 1980. Sí, hay bastante información sobre lo que ocurrió del 80 al 92, pero no se conoce quién era el que organizó esto, quién era finalmente Abimael Guzmán y cómo surgió Sendero Luminoso. Creo que eso es importante porque conociendo los orígenes de las cosas podemos explicarnos mejor y podemos también tener cuidado a futuro. Entonces la idea que yo tenía era dar respuesta a una pregunta que todos nos hacíamos, ¿no? ¿Quién era Guzmán? ¿De dónde vino? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? ¿Cómo se formó Sendero Luminoso? ¿Cuáles fueron las razones por las que se inició? ¿Y qué buscaban? Y eso es lo que el libro trata de responder, porque creo que conociendo los orígenes de las cosas que ocurren en nuestra sociedad, podemos tener una explicación mejor y podemos también tratar de tener algo de prevención hacia lo que pueda venir después. Para mí ese tema de la prevención es fundamental, Humberto, porque tú me corregirás si es que me equivoco, pero leyendo el libro, desde mi punto de vista se desprende que, claro, fue una parte lo que hace Guzmán en Ayacucho, sobre todo en Ayacucho, además cuando conoce al padre de Morote. Correcto. ¿Ok? Pero también lo que le deja hacer el Estado peruano. Tú mencionas también cómo la Universidad de Huamanga se reactivó con una serie de intelectuales que fueron a aportar, pero cómo justamente el padre Efraín Morote, si no me equivoco, Morote Best, sí, digamos, saca a todos y sienta el tema ideológico que él también abrazaba del maonismo, del comunismo, y finalmente la Universidad de Huamanga es tomada y nadie desde Lima hace nada por impedirlo. ¿Qué fue lo que pasó y qué se aprende justamente de esa lección de haber permitido tantos años? Porque ¿cuándo dirías tú que se inicia Sendero Luminoso? Claro, lo que planteas es bien importante porque tiene que ver con uno de nuestros males nacionales, que muchas veces las cosas están ocurriendo, están pasando por las narices de quienes gobiernan y no toman ninguna acción. Y eso fue lo que ocurrió con Sendero. O sea, en el gobierno de Belaúnde se sabía que había acción subversiva, organizándose y todo en Ayacucho, que la universidad estaba convirtiéndose en un foco de subversión y no hicieron nada. Después viene el gobierno militar y también, a pesar de que hay una azonada tremenda el año 69, no toman acciones. Y finalmente el año 80, cuando asume Belaúnde, en lugar de mirar ya este problema que existía, de los cuales habían algunos reportes de inteligencia y todo lo demás, deja pasar y simplemente dice, no, esos son un grupo de avijeos que están cometiendo algunas cosas. Eso es grave. ¿Por qué? Porque nunca tomamos acciones de prevención en el país. Es como ahora, nosotros estamos viendo que sale una dirigente como Marta Huatay, por ejemplo, y no sabemos qué se va a hacer frente a eso. Y ojo, le estamos prestando atención porque ha salido una cabecilla de Sendero Luminoso, pero no estamos tomando en cuenta que a la fecha ya han salido 1.600 senderistas que estaban presos. Entonces, ¿qué acciones preventivas estamos tomando? ¿Qué está haciendo el Estado para prevenir, para chequear, para ver a qué se van a dedicar, si se van a ir hacia el Movadef, si van a formar otras organizaciones? Que así como en el 80 no hubo prevención, hoy tampoco está habiendo, por lo menos no lo sabemos, ¿no? ¿Tú coincides en que es muy difícil que finalmente puedan pasar ¿no? al tema de las armas? Muchos especialistas dicen, eso ya no va a suceder, no tiene ningún sentido, etcétera, etcétera, pero tú lo dices también en tu libro, o sea, si uno analiza lo que ocurría en otras partes del mundo, tampoco tenía sentido que en el año 80 un grupo guerrillero pasase a tomar las armas cuando eso había ocurrido 20 años atrás, cuando incluso China ya estaba cambiando, ¿verdad? O sea, tampoco tenía sentido en ese momento decir, oye, a estas alturas que un grupo tome las armas no tiene mucho sentido. En esta línea no va el mundo, que parece ser lo que muchos repiten el día de hoy. Claro, o sea,
Yo creo que no podemos ser categóricos en el sentido de decir de que no va a haber ningún tipo de acción armada. Ok. En principio, Ok. uno pensaría y diría, dentro de lo razonable, si esta gente hace un atentado, pone un coche bomba o lo que fuera, va a recoger el repudio de la mayoría, ¿no es cierto? Ok. Entonces, en ese sentido es probable que no lo hagan. Pero no sabemos siempre, hay un fanático, cuando hay de por medio fanáticos, no se puede saber. Lo que sí, ya hay indicadores clarísimos, es que quieren hacer un trabajo político. Entonces, no vaya a ser que el siguiente Congreso nosotros tengamos gente que militó en Sendero metidos en el Congreso o tratando de postular para ser elegidos. Entonces, creo que el tema hay que verlo desde dos lados. El tema de la violencia es probable que no sea tan presente, pero no hay que descartarlo, porque en los movimientos fanáticos siempre queda esa parte. Pero lo otro que hay que tener en cuenta también es que hay un trabajo político que quieren desarrollar y están desarrollando, y la última huelga magisterial ha sido una muestra de que había un trabajo político del senderismo, ¿no? Ok, pero ahí yo encuentro un paralelo, la verdad, que es un poquito preocuparse, porque tú hablas justamente, ¿no?, los cantuteros que impulsarían en el 64 la creación de los planteles de aplicación Guanampoma de Ayala, digamos, Augusta Latorre y Abimael Guzmán justamente hacen eso, ir a profesores, tratar de justamente ellos tener un currículo propio, de educar y a partir de ahí captar, o sea, se están repitiendo ciertas cosas. Claro, el tema de la lucha armada es complicado, pero el tema político debería igual generar preocupación. ¿Te parece que no se están tomando las medidas? No, sin duda. O sea, la mejor muestra ha sido esta que ha ocurrido con la huelga del magisterio. Sendero Luminoso, en su origen, buscó el magisterio y buscó infiltrarse al magisterio. No estoy diciendo que el magisterio sea correcto, senderista, ni mucho menos. No, si más bien lo que hay que hacer es ayudar al magisterio a que no sea infiltrado. Exacto. Lo que buscan es infiltrarlo y jugar con el descontento de los profesores, con el maltrato que les dan, con la falta de atención y todo lo demás. Y se infiltran ahí. Y ahora han hecho lo mismo. No en vano han habido denuncias de gente en las marchas que habían sido miembros de Sendero y todo lo demás. Entonces hay que cuidar. Entonces la pregunta es, después de la huelga que hubo, ¿a qué solución se ha llegado? A este señor, no recuerdo ahorita el apellido que dirigía. Pedro Castillo. Pedro Castillo. ¿Qué sabemos de él? ¿A qué está dedicado? ¿Qué está haciendo? No hay un seguimiento. En concreto, a Sendero Luminoso se le dio batalla triunfal cuando se utilizó las armas de inteligencia. Creo que el país siempre va a tener que agradecer al Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, y al trabajo que hizo el general Quetín Vidal junto con el general Miyashiro y los otros integrantes de esta institución. Entonces, si ya está demostrado que el trabajo de inteligencia es muy útil, la infiltración, el estar atentos a qué ocurre y todo lo demás. Eso también debería hacerse. ¿Por qué hoy la policía debería tener como casi un equipo especializado en esto para ir chequeando qué está pasando con todo esto? Ok. Tienes toda la razón, Humberto, ¿no? El tema de la inteligencia, pero también uno podría argumentar que, como nos informamos en tu libro, nadie le dio la batalla política a Sendero Luminoso ahí en Huamanga, en Ayacucho, y que finalmente hoy día tampoco nadie le está dando la batalla política a la gente del FUDEP, a la gente del Movadef, etcétera, etcétera. Y eso es una llamada de atención nuevamente, porque aquí tampoco yo veo a APRA, ¿no?, la izquierda que se supone era legal y no abrazaba el tema de las armas. Incluso hay una nota que creo que Javier Descanseco y un grupo de gente apoya porque Abimael Guzmán, porque lo habían metido preso y qué sé yo. O sea, digamos, nuevamente también la clase política se le escaparon las tortugas. No, estamos replicando escenarios. Si uno revisa los archivos del 80 al 85, te vas a encontrar en los archivos periodísticos que dirigentes notorios de la izquierda peruana tenían una actitud o de apoyo al senderismo o contemplativa frente a esta situación. Y ahora, en la actualidad, en un país donde se ha perdido institucionalidad y no existen partidos políticos, entonces ese riesgo también es grande, porque van a avanzar en el trabajo político que están realizando, y eso lo saben hacer, y ellos tienen un planteamiento político. ¿Qué se le está oponiendo ahí? Nada. Entonces, ni en lo político, ni en lo que es seguridad del Estado, se está actuando. Son dos flancos que están ahí, y la realidad nos está mostrando que 25 años después, ya empiezan a salir los cabecillas y ya han salido en los años anteriores centenares de militantes. Correcto. Me da una curiosidad, Humberto. ¿Tienes el dato si es que este libro ha llegado a manos de Abimael Guzmán?
No tengo idea. Sería interesante, ¿no? Saber. Pero cuéntanos un poco entonces, ¿quién era Abimael Guzmán? Porque obviamente, claro, está el tema de una figura paterna, ¿no? Que no estaba, luego lo conoce y arma una buena relación justamente con la que era la esposa del padre, parece que lo trata bien, la madrastra, luego él ya se va finalmente después de estudiar en Arequipa, sí, a Ayacucho, y en Huamanga parece que justamente los padres de Augusta Latorre también eran comunistas de izquierda, sí, conoce a Morote Best y a partir de ahí ya se arma, obviamente se termina de ensamblar lo que vendría a ser Abimael Guzmán el día de hoy. Sí, yo creo que hay un punto que no se ha trabajado mucho, que es quién era Abimael Guzmán, y cuando uno dice quién era, cómo era este personaje y por qué llega a hacer lo que realizó. Entonces acá tenemos la historia de un muchacho que fue siempre desarraigado. No tuvo una infancia, no tuvo amigos, no tuvo colegio, vivió de un lado a otro, jamás tuvo arraigo en ningún lugar, hasta llegar a Arequipa, donde logra tener cierta tranquilidad, si se quiere. Sí. Pero ahí está la construcción de una personalidad que está peleada con el mundo. Un niño y un adolescente que careció de afectos y no pudo desarrollar nunca ese tipo de relación, y que luego se convierte en un fanático. Yo he escuchado o he leído en archivos y toda mucha gente que lo califica como un gran intelectual, un gran maestro. No, pero también tú desmontas eso, porque queda claro por tu libro que no era nada de eso. Nunca lo fue, o sea, fue un intelectual, sí, en la medida en que hizo un trabajo intelectual, pero nunca tuvo una calidad, es de una mediocridad realmente llamativa. Pero lo que sí tuvo es el espíritu de un fanático. Y entonces, lo que debemos tener claro es que aquí en la historia peruana tuvimos del 80 al 92 una organización que estuvo liderada por un fanático y que tuvo detrás a fanáticos que pensaban que con la muerte, con la violencia, con la destrucción, podían construir algo. Entonces, aprendamos que la violencia que está tan presente en la historia peruana ha estado hasta hace poco también. Y hoy día los peruanos nos relacionamos a través de la violencia. Y es algo donde deberíamos reflexionar la importancia del diálogo, la importancia de ciertos consensos que no tenemos. Uno ve, por ejemplo, las redes sociales y en lo que podría ser un mecanismo para poder acercar a las personas, para intercambiar ideas. Es para pelearse, para insultarse, para gritarse. Para insultarse y todo. Eso es una muestra de que no hemos terminado de aprender que la violencia no es el camino para lograr algo. Humberto, ¿hubiese existido Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, como lo hemos conocido, si es que Guzmán no conocía y se casaba con Augusta Latorre? Yo pienso que no. Yo pienso que si Augusta Latorre no habría sido la pareja de Abimael Guzmán, como bien has dicho, no habría existido Sendero Luminoso como lo terminamos ¿Por qué? Conociendo. Y aprovechemos para que nos cuentes Augusta Latorre. Augusta Latorre es un personaje que siempre había estado soslayado, puesto a un lado, no se sabía mucho de ella, pero que es fundamental. Ella se casa a los 18 años con Guzmán, porque venía de una familia comunista. No es que Guzmán la convierta al comunismo, ella ya era una militante. Y lo que aporta ella es, además de su juventud, es todo eso que en su personalidad había de querer hacer algo, de ser muy que jamás lo habría logrado Guzmán por su cuenta. Y por una razón fundamental que es incontestable. En el año 1972 a Abimael Guzmán le diagnostican policitemia, mal de altura se llama, que no podía vivir en ciudades de más de 2.000 metros de altitud porque producía muchos glóbulos rojos y eso le traía problemas. Al que tiene ese tipo de enfermedad, tiene mareos, dolores de cabeza, no tiene concentración. Perdón, ¿eso se conoció una vez que se le detiene o se conoció mientras él era prófugo? Se conoció cuando ya él era prófugo. Sí, pero eso pudo haber definido, por lo menos dejar de buscarlo en la sierra, porque mucha gente pensaba que él podía estar y tenía que estar claramente en alguna ciudad de costa. Ni Belaúnde ni García hicieron trabajo de inteligencia. Increíble. Se hubiera podido desactivar a Sendero en 2 años. Augusta entonces. Entonces, Augusta Latorre, ¿qué hace? Este hombre que tiene que irse a la costa es suplido por ella. Entonces, él suministra las ideas, pero el trabajo de campo, el ir de pueblo en pueblo, el convencer a la gente y todo, lo hace Augusta Latorre. Pero usted me está diciendo que el mito lo crea Augusta Latorre. Ella convierte en mito a Abimael Guzmán. Sí, y eso es algo que no es que uno pueda hacer una deducción, está dicho. Hay unas actas de cuando ellos iban a empezar la lucha armada en la que dicen
y es Augusta Latorre la que crea la frase Pensamiento Gonzalo, que es una frase que no existe. No hay Pensamiento Gonzalo, que es una frase impactante. Ella crea al presidente Gonzalo y ella es la que dice hay que crear el mito del presidente Gonzalo. ¿Tomado de dónde? Del maoísmo, porque en la China había ese culto a la personalidad, a Mao Zedong, sí, que lo trasladan acá. Porque ellos van juntos a China. Ellos van juntos, entonces acá crean un movimiento basado en un hombre, donde fueron muy hábiles, y hay que reconocer, en haber creado una figura. O sea, Sendero Luminoso, siendo un movimiento que no fue masivo, en su mejor momento se calcula que tuvo entre 2.000 a 4.000 militantes, pero supieron actuar en base a generar miedo y a generar un mito, porque ha habido una época donde decían el partido tiene 1000 ojos y oídos y sí, todos creíamos que Guzmán estaba a la vuelta en todos de la lados, esquina, sí, y andaba escondido, no estaba en la sierra, etc. Esa ha sido la gran habilidad de poder usar la propaganda, la diseminación del rumor y todas estas cosas, ¿no? Eso nos deja material para un próximo libro, Humberto, porque finalmente mucho se dijo que fue la presencia de Elena Iparraguirre, una vez que muere Augusta Latorre, la que finalmente fortalece el tema de Sendero Luminoso. Y termina la pregunta, ¿qué pasó con Augusta Latorre? ¿Cómo así muere? Porque finalmente siempre se mencionó ese run que habría sido asesinada también por Abimael. Sí. Tú tienes una fotografía que se le ve a él todo compungido en el entierro, ¿no? En el velorio, creo. No, es como que haya sufrido mucho, pero ¿qué fue lo que pasa con Augusta Latorre, con Elena Iparraguirre? Sí, sobre lo primero, solo una breve atingencia. Yo creo que tiene razón. O sea, Elena Iparraguirre es un personaje al que han querido dimensionar más allá de lo que era. Porque quien formó Sendero fue Augusta Latorre. Y ella tiene luego, sí, su rol importante, dirigente, pero después. Yo creo que dentro de ese misterio de qué pasó con Augusta Latorre, para mí es que ahí a ella la asesinaron. ¿Por qué digo esto? Primero, la gente del GEIN, que conoce muy bien de esto, sostiene que la relación de Abimael Guzmán con Elena Iparraguirre ya se había iniciado cuando vivía Augusta Latorre. Entonces, si una relación de adulterio, de amantes, ya es de por sí complicada cuando están en dos casas distintas, imagínate lo que sería esa relación cuando los tres tenían que estar escondidos en la misma casa y en la clandestinidad. ¿Quién trae a Elena Iparraguirre? ¿Augusta o finalmente es un tema independiente tanto de Abimael Guzmán como de Augusta Latorre que Elena llega a Sendero Luminoso? En que ella se incorpora a Sendero, ¿no? Entonces, creo que allí ya empiezan los problemas. Luego, por la personalidad de ambas, lo que había ella era, si quieres, la número 2, la que estaba detrás, sí, y tenía todo el derecho fundadora. Y Elena Iparraguirre, hemos visto su personalidad es también de querer tomar las riendas. Entonces, yo creo que ahí ha habido una discrepancia que ha generado la muerte de ella. ¿Y por qué razón también pienso? Porque hicieron desaparecer el cadáver de ella. Y todos sabemos, como es una máxima que tienen los médicos legistas, el cadáver habla. El cadáver habla. Cuando alguien fallece y le hacen todos los estudios, uno puede saber de qué murió. ¿Por qué la desaparecieron? Y nunca ha sido posible encontrar el cadáver de Augusta. Nunca ha sido. Y tú fíjate que Sendero Luminoso, por ejemplo, en Comas, ha hecho esta cripta para llevar a sus muertos y todo que hace. Se rompería el mito finalmente si es que Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre hubiesen permitido acceder al cuerpo de Augusta Latorre, desde tu punto de vista. Si se llegase a probar que la asesinaron, lo que estamos confirmando es que ahí... Con esta termino, Humberto, porque el tiempo me gana. Si fue Augusta Latorre quien lideró y crea el mito, una vez que muere Augusta Latorre, Abimael Guzmán, ahí sí se vuelve el cabecilla o nuevamente cede el poder, el liderazgo a Elena Iparraguirre. Guzmán siempre fue lo que para mí es un ideólogo de este movimiento y un individuo que participaba de todas las barbaridades que hicieron, ¿de acuerdo? Lo que él hacía era compartir Pero nuevamente, o sea, sin Elena, una vez muerta Augusta, tampoco hubiese sido Sendero Luminoso lo que llegó a ser. No, porque ahí ya estaban encaminados, ya estaban en toda la lucha, ¿no? Si había Elena Iparraguirre o no... ¿Te parece que ya estaba encaminado el tema? Ya estaban, porque esto ocurre el año 88, si mal no recuerdo. Correcto. Sí. Humberto, te agradezco como siempre. Abimael, el Sendero del Terror, la primera edición entiendo que ya se agotó, o sea que hay que esperar a la segunda. ¿Cuándo sale la segunda edición? En la primera semana de noviembre. Primera semana de noviembre en todas las librerías. ¿Y qué estás preparando ahora? Vamos a ver. Piano. Sí, misterio. Un placer, Humberto, como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias.